especial. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos se la han gozado con estas últimas clases de inmersión al IMES? Yo quisiera escuchar dos testimonios de lo que Dios ha hecho en estas 5 clases que llevamos. Si alguien que nos quiere contar algo de lo que Dios ha hecho en estas últimas clases, algo que haya recibido en su vida, o si tú colocaste en práctica lo que has aprendido acá y quieres contarnos qué hizo Dios, puedes venir acá al frente. Escuchamos dos testimonios de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos llegaron del último encuentro? Acá hay un hombre, aquí hay otro, los hombres fueron los que llegaron de encuentro, por allá hay otro. ¿Y quién nos quiere contar un testimonio de lo que Dios hizo en el encuentro? Como algo así puntual. A ver, los hombres valientes que quieren testificar lo que Dios hizo en el encuentro. Y a uno pues, aquí hay uno que lo sacaron pero voluntariamente. Buenas noches. ¿Qué les cuento? Inicialmente me invitaron a un sancocho en leña en una finca. Terminé en encuentro. ¿Qué les puedo contar? A ver, yo no quería ir realmente. Yo fui más por complacer a mi esposa que por otra cosa. No entendía como el propósito por el cual estaba allá. Resulta que estando allá, Dios trajo a mí esa revelación y era un tema con mi padre. Para no entrar en detalles porque es un tema un poquito maluquito. No debía haber nacido por muchas circunstancias, temas de medicamentos, mi papá no me quería, bla, bla, bla. Bueno, sabemos el tema de los papás irresponsables, la vaina. Mi papá no me quiso, trataron de abortarme, no pudieron. Bueno, él no pudo, finalmente mi mamá todo lo que a él hizo falta, ya sabemos todos qué es. Mi papá estuvo ausente toda mi vida, o prácticamente toda mi vida. Pues obviamente, como tuve esa ausencia, pues nunca tuve por ende su cariño y su respaldo. Todos necesitamos de un papá en muchísimos momentos de nuestra vida, pues nunca lo tuve. Y finalmente eso fue lo que Dios trajo a mi mente en ese encuentro. Yo no quería ir, ya les dije, y yo decía, pero yo para qué voy a ir. Yo en algún momento de mi vida fui a un encuentro y eso es la misma vaina. Pues chévere, uno recibe mucho, pero ¿qué hay de diferente? Y a mí una voz en mi cabeza, o sea, Dios me decía, pues ve que es que la respuesta no está obvia. En el encuentro, cuando están hablando del amor del Padre, cuando estamos hablando de esos padres que deberían ser de una forma y no lo son, Dios trajo a mi vida eso, que yo estaba en ese lugar para sanar esa parte, para sanar ese dolor, porque cuando hablaba de mi papá me quebrantaba y ese era un mar de llanto. Tengo 36 años y honestamente cada vez que tocaba el tema me quebrantaba. Y yo, Señor, pues ahora entiendo por qué fue que vine acá, a sanar esa parte, le entregué ese dolor a Dios. Finalmente pienso que de nada vale rencor y pues amo a mi papá sin igual, lo perdoné. Y pues yo declaro que Dios quita en él ese corazón de piedra y pone en él un corazón de carne. Y así lo declaré y fue eso realmente lo que pasó, que quería sanar eso y debía sanarlo y así lo hice. Eso fue lo que pasó en el encuentro. Bien, démosle un fuerte aplauso a la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que trae ese don del perdón. Te recibiste ese regalo de parte de Dios, sí, el perdón. Otro aplauso a él. Dios es bueno y Dios es fiel. Yo creo que cada uno tendríamos un testimonio diferente para contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, Dios nos ha sacado de la oscuridad. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha sacado de la oscuridad a su luz admirable. Y cuando cada uno de nosotros testificamos la obra que Jesús ha hecho, estamos anunciando sus virtudes, porque para eso nos escogió Dios. La palabra de Dios dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios los llamó ¿a qué? A anunciar sus virtudes. Cuando testificamos la obra de Jesús, estamos anunciando las virtudes de Jesús. Estamos anunciando que Él es bueno y que Él puede traer
sanidad a nuestra alma, que Él puede traer perdón, aunque pareciera imposible, para Él todo es posible. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de la fe victoriosa, la fe que alcanza lo imposible. Entonces, vamos a ver el tema, como el versículo clave que tenemos el día de hoy, es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero yo quisiera preguntarles primero a ustedes, como, ¿qué es la fe para ti? O sea, ¿qué piensas acerca de la fe? Si alguien levanta la mano, ¿qué es fe? Acá hay... Buenas noches. Para mí la fe es creerle a Dios. Buenas noches. Para mí la fe es creer que Dios me va a conceder todo lo que yo pida porque soy su hija. Bueno, apoyando lo que ya han dicho, también es creer aún en lo que no vemos. Eso es una fe emuná. O sea, es ir más allá, no es solamente creer en lo que pienso, en lo que tengo, y no en lo que aún no he visto. Buenas noches. Realmente para mí la palabra fe tiene un significado tan grande y su valor es tan grande que en este momento no lo podríamos describir. Pero lo podemos resumir en dos palabras. Es una fuerza espiritual. Es algo que nos lleva más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Buenas noches. Yo pienso que es, aunque las circunstancias digan no, uno saber que sí, porque Dios nos va a respaldar en eso. Y vamos a leer la Biblia, es una de las respuestas que nos da muy claras acerca de lo que es la fe. Y la Biblia nos habla específicamente en Hebreos 11:1 y nos da esa respuesta exacta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver con lo que cada uno de ustedes respondió. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a estar hablando más y más de lo que es la fe durante la enseñanza. Y tenemos unos objetivos el día de hoy. Si podemos pasar la diapositiva. Tenemos unos objetivos y es aprender principios acerca de la fe y cómo aplicarlos a nuestra vida para poder caminar en victoria. Entonces vamos a aprender principios para caminar en victoria y también vamos a aprender a usar la llave. Recuerdan que en una clase anterior habíamos hablado de la llave, que era la oración, y la oración sin fe, o sea, es una oración muerta. Necesitamos utilizar la fe como una llave para abrir puertas a una nueva dimensión espiritual. Cuando tú utilizas la fe, tú estás entrando a un nuevo ámbito espiritual y estás viendo cómo el reino de los cielos viene acá a la tierra. Entonces, algunos respondieron como, ¿qué es la fe? Y yo les pregunto en esta noche, ¿están satisfechos con ese nivel de fe que tienen? No, ¿por qué? Cuénteme usted por qué no. Simplemente porque decimos creer, pero muchas veces no le creemos a Dios. Muy bien. ¿Tú estás satisfecho con el nivel de fe que tienes? No. ¿Por qué no estás satisfecho? Creo que me falta como tener ese encuentro, pues un encuentro más personal con el Señor, tener como esa fe de que Él sí me va a cumplir todo lo que yo, no sé, le encomiendo. Muy bien. Por acá, Sergio, ¿estás conforme con el nivel de fe que tienes? No, me falta mucho. Te falta. ¿Y dónde está el estándar de fe? ¿Dónde está el estándar que uno dice como, ay, no, es que me falta? ¿Por qué? Porque no vemos tal vez las cosas o porque las circunstancias nos dicen cosas diferentes. Por acá,
¿Estás conforme con el nivel de fe que tienes? Realmente todavía no siento mucha fe, ¿cierto? Porque, valga la redundancia, pues siento que me falta, porque las cosas las hago de mi manera y no como Dios manda, ¿cierto? Y espero las cosas como muy acelerado. Hay que esperar a que el Señor nos dé más fe. Muy bien. Aquí está diciendo como muchas veces somos muy ansiosos y estamos esperando como recibir la respuesta ya. Es bueno ser ansiosos también y eso vamos a ver un poquito en el tema, o sea, como saber esperar en el tiempo preciso de Dios. Y todos queremos tener más fe para ver qué, respuestas, es lo que más anhelamos, ¿cierto? O sea, como, ay, yo quiero tener más fe para ver más milagros de pronto alrededor mío, yo quiero tener más fe para ver más bendiciones, yo quiero tener más fe. ¿Para qué? ¿Para qué queremos fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y cuántos acá están esperando cosas? Todos estamos esperando cosas, pero en el libro de Hebreos hay algo muy especial y es que todos estos hombres y mujeres de fe estaban esperando una patria en los cielos y yo creo que esa es la esperanza más grande que debemos tener y que nunca debemos como dejar bajar la guardia y es esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa debe ser la fe más grande que nosotros debemos tener antes que cualquier otra cosa material, porque muchas veces estamos esperando crecer en ese nivel de fe para recibir cosas materiales, pero nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, uno de los principales motivos por lo cual debemos como estar ansiosos por tener más fe es ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Necesitamos más fe para agradar a Dios. Entonces, que de pronto se derrumbe cualquier argumento que tengan en la mente, como no, yo necesito más fe para recibir más dinero, yo necesito más fe para recibir más cosas materiales. No, necesitamos fe ¿para qué? Para agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, lo demás llega por añadidura, como dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega por añadidura. Entonces, las añadiduras llegan cuando tu corazón está completamente enfocado en las cosas de Dios. Entonces, vamos a ver qué es la fe. Vamos allá al versículo. En Hebreos 11. Del 1, en el versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, este versículo nos está hablando de certeza y esperanza. Entonces, es la certeza de lo que se espera. La espera es la esperanza, lo que está ¿dónde? En el futuro. Pero la fe nos está diciendo, es la certeza, es algo tangible, es algo que yo puedo pedir. ¿Para cuándo? Para hoy, para allá, para resolver mi problema ahora. Digan todos ahora. Entonces, la fe es ¿para cuándo? Para ahora. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, la esperanza es buena. Todos tenemos, y es bueno tener esperanza, pero la esperanza tal vez no es como tan prometedora, como no lo veo como tan tangible. No es algo como tan tangible. Ah, sí, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a prosperar, pero la fe nos está hablando de certeza. Algo que tú estás completamente seguro que lo vas a recibir. Mire lo que sigue diciendo. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nos está hablando de dos palabras. Y yo quiero que ustedes se graben estas dos palabras: certeza y convicción. Certeza y convicción. Eso es fe. Cuando tú oras, tú tienes la certeza de que vas a recibir eso ahora. Cuando tú estás orando por tu sanidad, tú no la estás esperando para pasado mañana. ¿Alguien ha tenido un dolor de cabeza impresionante? Yo quiero aliviarme ya. Yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida ahora. Y esa es la fe. Cuando Jesús oraba por las personas, Él no oraba y decía como, ay, yo, Padre de los cielos, oro para que los sanes dentro de 8 días. No. ¿Se sanó cuándo? Ahora mismo. Cuando Él oraba por las personas, Jesús estaba orando con tanta fe que las personas quedaban sanas inmediatamente. Y hasta allá tenemos que llegar a ese nivel de fe cada uno de nosotros. ¿Para el qué? Para el ahora, para el ya, para el presente, para recibir la respuesta de Dios conforme a la voluntad de Dios en el día de hoy. Entonces, la fe es para el ahora. Y vamos a leer en Marcos, en el capítulo 11.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Y nos está diciendo la palabra de Dios, dice, por tanto, está hablando el Señor Jesucristo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Para cuándo estamos orando? Para ahora. ¿Para cuándo? Para ahora. Cuando tú pidas con fe, tú estás orando para el ya. O sea, yo quiero que mi familia sea bendecida. ¿Cuándo? Ya. Yo quiero que mi hijo salga de las drogas. ¿Cuándo? Ya. Yo quiero que se abran puertas. ¿Cuándo? Ya. Tenemos que tener la convicción, la claridad, la certeza en nuestro corazón que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque eso es otra cosa, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo para recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que estar alineados con la palabra de Dios para poder pedir conforme el Espíritu Santo nos está guiando y direccionando para el ya, para la hora. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Juan. Hay un pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana y está en Juan capítulo 4, en el versículo 25. Juan 4, versículo 25. Y él estaba teniendo la conversación con ella en el pozo y estaba hablando acerca de los adoradores, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que aquí están esos adoradores, ¿no? Dios los ha escogido, Dios tuvo un encuentro con cada uno de ustedes, así como lo tuvo con esta samaritana. Y Jesús se ha revelado a los corazones de cada uno de ustedes y han sido saciados, como estábamos cantando ahorita, en muchas de las necesidades. Esa agua viva que estaba diciendo que era Él, ha saciado muchas necesidades de nosotros. Él es la fuente de agua viva, que si nosotros bebemos de Él, no vamos a tener sed jamás. Y por eso estamos hoy acá, porque estamos bebiendo de Él, porque no queremos tener sed de lo que teníamos antes. Él sacia nuestra vida. Y Él está hablando acá con la mujer samaritana y le dijo a la mujer, en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, está hablando la mujer samaritana, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, la mujer samaritana tenía ¿qué? Una esperanza. ¿Recuerdan de lo que hablamos en Hebreos 11? Entonces, habla de una esperanza y habla de una certeza. Esta mujer sabía que venía un Salvador, que venía un Mesías. Ella tenía una esperanza. Pero, miren lo que sucedió. Cuando escuchó a Jesús, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y en ese momento la mujer creyó. Cuando escuchó a Jesús, la mujer ¿qué? Creyó y pasó de tener una esperanza a tener ¿qué? Fe. Ella creyó cuando escuchó la voz de Jesús. Y tenemos que pasar de allá. Tenemos que pasar de la esperanza a la fe, recibir la fe. Y Jesús le dijo, yo soy. Jesús le está hablando en el presente, ¿en el qué? En el ahora. Yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el sanador de tu alma. Yo soy el que sacia tu ser. Él es el ahora para nuestras necesidades. Y yo quiero decirles eso. Jesús no está diciendo yo seré, no, yo soy. Él está diciendo, yo soy Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos muestra en diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, Él está diciendo, yo soy Dios y yo estoy presente para cualquier tipo de necesidad que tú tengas para saciarte. Yo soy ahora. Entonces, en cada momento nosotros podamos escuchar la voz de ese pastor que tiene ese pasto verde para nosotros, que tiene esas aguas cristalinas para saciar nuestra alma y saciar nuestras necesidades. Entonces, la fe es ¿para cuándo? Para ahora, para resolver las dificultades ahora. Entonces, la mujer samaritana pasó de tener esperanza a tener ¿qué? Fe. Para vencer las circunstancias. Ella creyó en Jesús y esas circunstancias adversas fueron cambiadas en su vida y ella se sintió amada, se sintió aceptada
por Dios, reconoció que Él era el Salvador. ¿Y qué hizo ella? Fue a testificar. Y en el versículo 40 del mismo pasaje de Juan 4, dice, entonces, estaba hablando ya como los del pueblo, entonces vinieron los samaritanos a él, o sea, los samaritanos vinieron a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces ya no escucharon porque la mujer les contó, sino porque creyeron en el Salvador, porque el mismo Jesús les habló. Y aquí tenemos a Jesús hablándonos cada día, acá, en la palabra de Dios. Acá Jesús está ministrando y nos está diciendo, yo soy el ahora para cada situación de tu vida. Y la fe viene por el oír. Y vamos a ver más adelante ahorita esto. Pero yo quiero que vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos en el capítulo 11. Y vamos a leerlo hasta el versículo 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe también es para tener un buen testimonio. ¿Cuántos de acá quieren tener buen testimonio y dar buen testimonio de Jesús? Cuando tú tienes fe y tienes la fe en Jesús, tú estás guardando tu testimonio, tú estás diciendo como no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y guardo mi testimonio porque tengo una esperanza puesta en Él. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, por la fe hay una sustancia. La fe es una sustancia que hizo formar todas las cosas, el universo, el cielo, las estrellas, las constelaciones, la tierra, el agua, las plantas, todo a través de ¿qué? De la fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Dios hizo todas las cosas, lo que vemos y lo que no se ve también, porque hay un mundo espiritual que Dios creó. Y esa fe sigue operando hoy en día. Tú puedes construir un mundo a través de la fe. Y Jesús cuando hizo el universo, cuando habló, si vemos en Génesis 1, había un desorden, había un caos. Y yo creo que la fe opera cuando hay dificultades, cuando hay algo que no está organizado. Dios comenzó a organizar, a separar la luz de las tinieblas, comenzó a separar el agua de la tierra y comenzó a separar. Asimismo podemos utilizar nuestra fe. Tú puedes construir un mundo nuevo, hablar por fe a las circunstancias que hay en el momento y comenzar a construir un mundo nuevo. ¿A través de qué? De la palabra, porque la palabra tiene poder y Dios te ha formado con esa habilidad, con ese poder de qué? De hablar. Por eso la lengua es tan poderosa. Ahorita vamos a leer un versículo acerca de la lengua, del poder que tenemos a través de la lengua, pero podemos construir un mundo nuevo ¿a través de qué? De la fe. Entonces tú le vas a hablar a tu familia, ¿con qué? Con fe. Tú le vas a hablar a las circunstancias que estás viviendo, a la tentación que estás pasando, vas a hablar con fe, vas a declarar la palabra de Dios y vas a construir un mundo nuevo ¿a través de qué? De la fe. ¿Para cuándo? ¿Para pasado mañana? ¿Para cuándo? Para ahora, para allá. Entonces vamos a ver de dónde proviene la fe. Me gusta mucho. La fe está en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír. Entonces la fe es ¿por qué? Por el oír. Entonces la fe viene porque escuchamos, por el oír y el oír, o sea que nuestros oídos se abren, se destapan por la palabra de Dios. Entonces la fe viene cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos pasando tiempo en su palabra, la fe de nosotros es ensanchada y crece para ver cosas grandes en nuestra vida. Por eso es tan importante pasar tiempo con Dios en la palabra. Algo que Dios despertó en mi vida en el momento que yo llegué a los pies de Jesús
Cuando yo tuve un encuentro con Él, cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, despertó un deseo de leer la palabra de Dios y hasta hoy no ha parado ese deseo. Y cuando llegó el Espíritu Santo a mi vida, se abrió como el entendimiento para comprender las Escrituras, porque las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando tú leas las Escrituras, tú le pides al Espíritu Santo, háblame, ministra mi vida, ministra mi corazón, y allí vas a encontrar la solución a cada una de las diferentes dificultades que estás pasando por ese momento. El Espíritu Santo te va a revelar el corazón del Padre. El Espíritu Santo te va a revelar a Jesús, que es la esperanza de vida eterna. Y hasta el momento no ha parado esa hambre de pasar tiempo con su palabra. Y yo estoy declarando eso sobre cada uno de ustedes, que viene una fe mayor por pasar tiempo en la palabra de Dios, que vienen cosas nuevas en su vida por pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús un hambre, un deseo incontrolable por pasar tiempo leyendo y escuchando la palabra de Dios. Cuando ustedes lean en voz alta, porque cuando tú hablas, tú estás ejercitando tus sentidos, tú estás ejercitando tus ojos, tú estás ejercitando tu boca, y cuando tú escribes también estás ejercitando tus manos, tu mente, y estás recibiendo esa palabra, te estás apropiando de ella y se está haciendo vida en ti. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes se levantan en un nuevo nivel de fe para ver cosas diferentes en sus vidas. Amén. Y también hay dos ejemplos de dos personas que tuvieron dos tipos de fe. Le voy a pedir a mi esposita, a Beatriz, que nos pueda explicar estos dos personajes. Bueno, y esas personas que encontramos en la palabra, una es Tomás. ¿Cuántos han escuchado de Tomás? Sí, ¿qué han escuchado de Tomás? ¿Cómo? Incrédulo. ¿Qué dijeron por allí? Incrédulo. ¿Y por qué Tomás era incrédulo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Porque tuvo que meter la mano en la herida. Muy bien, ¿qué? Ver para creer. No tenía fe, muy bien. ¿Por acá qué dijeron? Era demasiado razonable. Muy bien. Y en Juan, en el capítulo 20, desde el versículo 24, nos están contando que Jesús se le había aparecido a sus discípulos. Y Él se les apareció y Tomás no estaba con ellos. Entonces, cuando Tomás llegó, ellos le dicen como, hey, Jesús vino. Y Tomás dice como, no, yo no creo, tengo que meter el dedo, verle sus manos y también meter la mano en el costado, en sus llagas. Y yo ahí pensaba en Tomás, porque es que estamos hablando de que hay un grupito que te está diciendo, vimos a Jesús, vino, ¿sí o no? Y cuánta de pronto desdicha hay en aquellos que hemos escuchado, pero a veces hemos como negado a Jesús. Hay muchas personas, aquí hay un grupo muy grande de personas que están diciendo, yo creo en Jesús. Y hay personas que llegan con un testimonio y dicen, no, yo vi a Jesús, o yo oí la voz de Jesús, o yo sentí en mi sanidad a Jesús. Y muchas personas de pronto ha pasado como Tomás, que no han creído. Y yo pienso en la posición de Tomás y yo, pero si había un grupito diciéndoselo, es que cuando te lo dice una persona, pues bueno, como quién sabe, pero cuando te lo dice un grupito, o sea, habían varios discípulos, pero a la semana estaban de nuevo reunidos, dice la palabra, y Jesús entró y traspasó la puerta que aún estaba cerrada. Y me interesaba mucho por este pedacito de la palabra que dice, y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y yo digo como, no hay puertas cerradas para Dios, no hay puertas cerradas. Él traspasa aún las puertas cerradas. Aún tal vez cuando tú hablabas de que
de que tú fuiste a un encuentro pero tal vez no querías ir. Y es ver traspasar a Jesús en lo que aún para nosotros es no, pero para Jesús es sí. Y Jesús lo determinó y dijo, no, sí, tú vas a estar. Y tú ni te estás dando cuenta de esa medida de fe que Dios, desde que tú naciste, depositó en ti. Y todos tenemos fe. A veces es muy poquita, pero tú crees en la silla que te estás sentando. Tú tienes fe. La fe es la medida de fe que nosotros tenemos desde que nacemos. Solo que cuando nos acercamos a Jesús, nuestra fe empieza a crecer. Entonces, esa es la fe. Yo recuerdo que hubo un tiempo, pues el Señor, yo trabajaba junto con mi esposo, pues en lugares diferentes, pero el Señor empezó a hablarnos como que era el tiempo que yo estuviera en mi casa, que estuviera con mis hijos, y mi esposo, pues eso se lo colocó Dios a mi esposo. Y yo pensaba mucho como, ay, Dios mío, y pues la parte financiera, que siempre es como la difícil. Y bueno, Dios hizo algo sobrenatural y yo terminé en mi casa. Entonces nosotros hacíamos unos arroz con leche muy chéveres. Y decidimos como no, vendamos arroz con leche, pues eso nos ayuda. Entonces mi esposo, cuando mi esposo estaba trabajando en la empresa, yo hacía el arroz con leche y cuando mi esposo llegaba había una canasta de arroz con leche y él se iba muchas veces con mi hijo, con Mateo, o se iba solo a vender el arroz con leche. Y salía y él ya tenía clientela. Y un día yo estaba haciendo el arroz con leche en la mañana y el Señor me dijo, ustedes no están teniendo fe. Literalmente ese fue el pensamiento que vino. Y yo dije, ay, y me decía como, ¿te parece justo que tu esposo llegue de la empresa cansado y que tenga que ir a vender arroz con leche? Entonces yo, uy Señor, perdóname. Yo sentí como, esto sí es fe. Cuando nuestras fuerzas están sobrepasando a veces los límites de lo que nosotros podemos hacer. Y la verdad fue que cuando llegó mi esposo no había nada. Y me dice como, amor, listo, ya estoy listo, llegué, almorzó y ya me voy. Y no ve nada. Y, ay, no, Dios me dijo que nosotros necesitamos fe y que no estamos teniendo fe. Y la verdad es que no nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada. Hemos visto la provisión de Dios. Algo que aprendimos a no negociar es endeudarnos. No nos endeudamos, no queremos deudas, no queremos como por encima de todo, no necesito tener ya esto porque es que necesitamos un carro, no ya, entonces endeudémonos. No, aprendimos como no, Señor. Creemos que tú lo haces y tú lo haces en el orden y tú lo haces en la paz y tú lo haces en las cosas que tú quieras hacer, pero no negociamos los principios que Dios nos ha dado. También cuando nos hicieron el llamado para estar aquí como pastores, para nosotros también fue algo como, wow, ¿qué es esto? Simplemente veníamos como ustedes, empezamos escuelas, el IMES, un tiempo especial. Y veníamos y de repente abrimos una célula, siempre el Señor nos puso en lugares muy lejos de nuestra casa, pero siempre como corriendo hacia ese llamado y hacia esa voz del Señor. Y recuerdo que cuando nos hicieron el llamado acá en nuestra iglesia, como al año, vino un profeta y nos dio una palabra y ese profeta habló de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Parecía que nos conociera como familia y nos dijo, y ustedes pasaron esto y están pasando esto y van a pasar esto. Y algo que nos dijo fue que íbamos a viajar, que íbamos a conocer océanos que nunca habíamos visto, sitios inimaginables y que íbamos aún a estar y que muchas cosas iban a estar pagas. La palabra fue muy, muy, muy de Dios, porque habló aún a nuestro carácter, porque también hablaba de cosas en nosotros, como, mira, ustedes están pasando por esto. Y cuando llegamos a la casa, mi hijo estaba feliz. Uy, mami, vamos a conocer océanos, vamos a viajar. Y claro, eso es lo más chévere, ¿cierto? Y yo le decía a mi hijo, ay, la verdad es que yo sé que Dios puede hacer eso.
Yo sé que Dios nos puede llevar donde Él quiera, hoy lo sé. Pero lo más importante es que Él forme en nosotros eso que no se ve. Porque las cosas que no se ven son las que son para siempre. Pero tal vez un viaje pasa. Tú vas a un lugar y pasa. Y a los meses nos estaban haciendo la invitación para ir a Estados Unidos, los 4. Las visas sobrenaturalmente salieron. Porque aún después de que llegamos de Estados Unidos, el señor que nos hizo todos los trámites le decía a mi esposo, yo no creía que a ustedes les daban la visa, porque eran familia, y nos dijo una cantidad de cosas, pues se las dijo a mi esposo, y nosotros sí creíamos. Incluso yo le decía a mi esposo, cuando hacíamos los trámites, si hay que decir una mentira, entonces no, que el Señor nos lleve, si nos va a llevar, con todo recto como es, pero no queremos. Incluso había una amiga que va a la célula de nosotros y ella había pedido la visa y ella había ido y había presentado muchos papeles que no eran correctos. Y ella me confesó cuando pues a ella le negaron la visa y cuando ella vio el milagro de nosotros, de que nos habían dado las visas, de que habíamos estado, ella me decía, ay no, pastora, yo me voy a presentar y yo voy a ir con la verdad, yo voy a decir todo. Y a los 2 meses le estaban entregando su visa. Porque Dios, para Él no hay nada imposible. Cuando hay corazones rectos, cuando hay corazones que le quieren agradar a Él. Porque muchas veces decimos que hay algo que pasa por fe. Y yo estuve y yo tengo, pero detrás de esa fe hay una cantidad de complicaciones. Hay endeudamientos o hay cosas que realmente uno dice, ¿hasta dónde realmente lo está haciendo Dios o lo estoy haciendo en mis fuerzas? Entonces yo los invito porque creo que como Tomás, muchos hemos estado en esa fe que tenemos que ver. Yo tengo que ver la verdad para creer, pero cuando tú tomas las promesas, Dios te lleva mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y en Romanos 4 dice en el versículo 17, está hablando de ¿quién es el padre de la fe? Muy bien, se ve que están leyendo la palabra. Felicitaciones. Abraham es el padre de la fe y nos reta, porque Abraham creyó sin ver. Aún en el capítulo que les leí de Juan, Jesús le dice a Tomás, cuando llega, que ya están, le dice, mírame mis manos. Y termina diciéndole, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Y algo que veo es que nosotros somos bienaventurados porque nosotros no hemos visto a Jesús. Lo conocemos a través de su palabra, a través del testimonio con el Espíritu, lo que sentimos, lo que vamos caminando, pero nosotros somos bienaventurados y bienaventurados es doblemente feliz. Nosotros creemos sin ver y yo te reto a que no dejes de creer. Así como Abraham siendo el padre de la fe, Abraham creyó y dice el versículo 17 de Romanos 4, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esperanza contra esperanza. Abraham creyó y esperó. Mi esposo ahorita estaba hablando de la hora y el ahora es en cada momento, pero el ahora es la esperanza, lo que espero, la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que espero es esperar. Porque la esperanza no avergüenza, aún dicen Romanos. La esperanza es lo único que no avergüenza, esperar. Cuando mi esposo hablaba de la hora, entonces cuando ahora no veo, ¿qué? Espero. Esperanza contra esperanza, porque mi ahora es cada momento que pasa. Mi ahora es ya. Mi ahora es ya, en cualquier momento el Señor nos puede llegar y convencernos de cosas grandes. Entonces dice esperanza contra esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe
no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Miren esto tan chévere, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y en el verso 16, antes de lo que empecé, dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. La promesa viene por la fe. Y cada que tú crezcas y crezcas más en tu fe, van a llegar más promesas. Vas a leer su palabra y vas a decir, esta promesa es para mí, yo la tomo, que pasaré por las aguas y nada me pasará, que aunque vaya al fuego no me quemaré, porque el Señor lo está diciendo. ¿Y cuántos lo creen? Amén. Amén. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra está llena de promesas. Entonces cada promesa que ustedes pasen ahí por las líneas, apropiense de esas promesas, porque esas promesas son las que Dios va a cumplir en tu vida. Nosotros estamos acá parados y es una promesa de Dios. Dios nos dijo que íbamos a ser sacerdotes. Y todos los que están acá sentados, ustedes son sacerdotes, desde el púlpito donde Dios los coloque, desde el púlpito de la mesa sentado en tu casa, con tus hijos, tú eres el sacerdote. Desde el púlpito en la oficina, con tus compañeros y tu jefe, allí eres sacerdote. Eres sacerdote cuando vas en el bus. Y todas las promesas son para ti, para anunciar las virtudes de Jesús. Dios te ha escogido para que seas luz, para que lleves testimonio, para que cumplas cada promesa que Dios ya ha determinado sobre tu vida. Entonces necesitamos tener la fe de Abraham, que aunque tenía todas las circunstancias adversas, él creyó, no flaqueó, sino que permaneció en esa promesa y ahora es llamado el padre de la fe, y nosotros somos el resultado de esa promesa también, porque somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa de Abraham y somos bendecidos ¿en quién? En Abraham. Entonces todas las promesas son para nosotros y las promesas de Dios son sí y son amén, se cumplen en Él. Y hay una manera de liberar la fe. Entonces vamos ahí a la otra diapositiva y cómo liberar nuestra fe. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas. En el capítulo 17, en el versículo 5, dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, digan todos, aumentanos la fe. Los discípulos querían más fe porque veían a Jesús haciendo obras sobrenaturales alrededor de él. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, digan todos, decir, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, la manera de liberar la fe es diciendo, es hablando, es declarando. ¿Cómo vas a liberar tu fe? Declarando, diciendo lo que Dios dice, declarando la palabra de Dios. Es la manera de liberar nuestra fe. La fe es para aquellos que han nacido de nuevo. En Romanos 12, en el versículo 3 dice que todos tenemos una medida de fe. Mi esposa está hablando ahora como tú estás sentado ahí en esa silla y tienes una medida de fe para estar sentado ahí. Cuando Dios nos creó, Él depositó una medida de fe dentro de nosotros. ¿Cuántos vinieron en bus para acá? Y tú le preguntaste al conductor como, muéstrame el pase de conducción. Sí, le preguntaron, hey, muéstrame la tecnomecánica por favor, porque yo necesito saber si este bus sí está bueno para llegar a la iglesia. ¿Tú le preguntaste? No, ¿cierto que no? Tú te montaste
y te montaste con la medida de fe que Dios te ha dado. Tienes una fe para creer en las personas, tienes una fe para creer en ciertas cosas o en ciertas circunstancias. Entonces tuviste la fe para sentarte en ese bus y creer que ibas a llegar acá. Entonces esa es la medida de fe. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, esa medida de fe crece. Recuerden que la fe es también el fruto del Espíritu Santo. Si tú lees Gálatas 5, 22, 23, allí están el fruto del Espíritu Santo, y el fruto es algo que requiere de tiempo. Si usted siembra un árbol de mangos, se tiene que sentarse ahí 1, 2 años, 3 años para poder ver manguitos ahí en ese árbol. Igual es la fe. La fe es un regalo de Dios. ¿Qué es la fe? Un regalo de Dios que lo da el Espíritu Santo de Dios. Es un fruto de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Entonces los discípulos acá estaban diciendo: Señor, danos más fe. Y nosotros ahorita cuando preguntamos, ¿estás conforme con la fe que tienes? Y todos dijeron no. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar más tiempo con el Espíritu Santo. Necesitamos pasar más tiempo con Él para ver ese fruto más y más grande en nuestras vidas. Entonces, también en Proverbios, me gusta acá mucho, Proverbios 18, si vamos al libro de Proverbios. Proverbios 18, versículo 20, y dice la palabra de Dios. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, en nuestra boca, tú estás llenando el vientre, tú estás llenando tu ser de lo que estás declarando. Dentro de nosotros hay un depósito. Por eso yo ahorita les decía, como lean la palabra de Dios y leanla en voz alta, porque cuando tú lees en voz alta se está llenando ese depósito, ese fruto del vientre está llenándose de la palabra de Dios. Y en nuestra boca está el poder para bendecir, pero también para maldecir. Entonces, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Estás hablando fe o estás hablando incredulidad, duda y muerte? Necesitamos declarar que nuestra boca, que es una fuente, que sea una fuente de agua viva, una fuente que declara bendición y vida alrededor, que tú puedas bendecir tu empresa, que no te quejes de tu empresa. Si hay algo que no te gusta de tu empresa, bendice la empresa, bendice los jefes, bendice el producto que están sacando, bendice. Si no te gusta algo en tu hogar, bendice a tu hijo, bendice a tu esposa, a tu esposo. Eso es fe. De lo contrario, estamos hablando de ¿qué? De incredulidad, y estamos hablando muerte. Entonces necesitamos hablar vida y necesitamos desatar, liberar la fe, declarando palabras de bendición, porque en nuestra boca está el poder de ¿qué? De la vida y de la muerte. Entonces acá hay hombres y mujeres que declaramos ¿qué? Vida y vida abundante en nuestra propia vida y todo lo que está a nuestro alrededor, porque recuerde que somos hombres y mujeres de fe que estamos haciendo un mundo nuevo a través de lo que no vemos, pero lo estamos declarando, estamos caminando en fe. Somos agentes transformadores de vidas y de atmósferas. Yo lo estoy declarando en el nombre de Jesús, que por su palabra, por su presencia en ese lugar, los lugares son transformados. Nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. Aquí me lo está mostrando el Espíritu Santo. Hemos pasado a diferentes lugares en barrios de la ciudad y aún en municipios diferentes, y donde nosotros llegamos, la atmósfera cambia. Algo que nos impactaba, y nosotros vivimos en el municipio de Medellín, de Itagüí, y ese año que vivimos en el municipio de Itagüí, el colegio que estudió mi niña, ese colegio lo tumbaron, hicieron un colegio nuevo. Ahora es el colegio más apetecido allá. Leíamos las noticias y que habían capturado no sé cuántas cabezas de criminales, y llegaran noticias. Luego que era el mejor alcalde del país, que era el municipio mejor educado. Y yo lo creo que es por nuestra presencia, porque donde nosotros estamos, o sea, los lugares tienen que ser cambiados y transformados. Las casas que hemos pisado, algo que Dios nos ha regalado a través de nuestro pastor Andrés, hemos llegado a chozas espiritualmente, lugares destruidos espiritualmente, pero por la palabra de Dios hemos visto cómo esos lugares se han transformado en palacios, donde viven reyes y princesas de Dios. Hemos visto cómo por la fe
esas personas son cambiadas y transformadas por la fe en lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Entonces nosotros no dudamos en ningún momento. Ayer contaban un testimonio de lo que Dios está haciendo en un lugar donde nosotros estamos parados cada 8 días en una plazoleta. Estamos allí parados y estamos predicando la palabra de Dios. No porque no tengamos fe, no, porque creemos que esa palabra, así como transformó nuestras vidas, va a cambiar a otros. Y ayer recibíamos testimonios de una mujer que estaba en embarazo y tenía unos exámenes de que su hijo iba a nacer con el hígado malo. Y llegó con el bebé así recién nacidito ayer diciendo que Dios había sanado al bebé 15 días atrás y tenía los exámenes buenos. Entonces nosotros creemos que cuando nosotros oramos por las personas, la hora de Dios es para esa persona, que oramos con fe. Cuando tú oras con la certeza en tu corazón de que vas a recibir. Entonces nosotros somos agentes de cambio, agentes transformadores, y que la fe que nosotros estamos profesando, esa fe va a hacernos caminar en victoria. Y quiero, para terminar, en Marcos, en el capítulo 5, y quiero que esto lo coloquen siempre en práctica. Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 25, hay una historia de la mujer del flujo de sangre. Y acá hay unos pasos que nosotros debemos de colocar como en acción. O sea, es la fe en acción. No solamente creer, sino echar a rodar ese carro de la fe. Esta mujer estaba allí y miren lo que pasó. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Alguno acá sufrió antes de escuchar de Jesús? Yo sufrí mucho. ¿Cuántos acá sufrieron sin Jesús? Esta mujer llevaba 12 años sufriendo. Yo sufrí 26 años de mi vida sin Jesús. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando... Digan todos, oyó. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Qué hizo esta mujer? Tuvo una acción. Cuando escuchó de Jesús, tuvo una acción y fue por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, ¿recuerdan cómo íbamos a liberar la fe? Uno de los pasos para liberar la fe es declarando. Ella declaró, entonces ella escuchó a Jesús. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Escuchó a Jesús, creyó que Él era Jesús, que era quien podía traer la sanidad a su vida y corrió. Ella actuó, no se quedó ahí. La fe hay que echarla a rodar. Muchas veces como oramos, vamos a orar por los habitantes de la calle, pero no hacemos nada por ellos. No, oremos por ellos. No, tú estás llamado también a hacer. ¿Qué vamos a hacer para rehabilitar a estas personas? Te sientes una carga por los niños maltratados, pero vamos a orar por ellos. Sí, yo oro por ellos y tengo fe de que van a estar bien, pero ¿qué puedes hacer tú también? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué habilidades tienes para bendecir a estos niños? De la fe hay que echarla a rodar también. ¿La fe con qué? ¿Acompañada de qué? De acción. Y miren lo que sigue diciendo, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, otra cosa que hizo esta mujer fue recibir su sanidad. De la fe viene por el oír, viene con acción, viene por declararla y también tenemos que recibirla. Entonces recibamos la sanidad. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí y recibe sanidad del azote que estás viviendo en este momento? Recibe sanidad porque tú estás escuchando la voz de Jesús. Echa a rodar tu fe. Ten la certeza, la seguridad de que las manos del sanador están sobre ti en esta noche para traer libertad, para traer plenitud.
Espíritu Santo de Dios, hoy cancelamos, Señor, todo azote, toda enfermedad, toda tristeza, toda angustia, toda adicción, toda mentira del enemigo, Señor, toda maldición generacional es rota en el nombre poderoso de Jesús. Reciban su sanidad, extiendan su mano y toquen el borde de Jesús. Reciban sanidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús? Le voy a pedir a mi esposa que nos cuente una parábola acerca de la fe. Todos decimos creer en Jesús, pero esta es la noche donde tu fe va a ser activada para ver respuestas de Dios. Y cuando mi esposo estaba hablando, recordé algo. Y mientras nuestra fe crece, a veces nuestra fe se activa también a través de las personas que nos rodean. Cuando tuve a mi niña, tuve un tiempo muy fuerte porque me dio una preeclampsia y la presión quedó muy alta. Y resulta que una vez estábamos en la casa y la presión cada vez se me disparaba y teníamos que salir para el médico. Y ese día salimos y yo sentía literalmente en el carro que yo me iba a morir, pues yo sentí como no, ya, estos son mis últimos momentos, pero mi fe estaba en los médicos, mi fe estaba realmente en cuando llegara a la clínica. Y yo no veía la hora de llegar a la clínica. Y cuando de repente llegué a la clínica, o sea, logramos llegar y yo entré y pasé las puertas y tú sabes que cuando tú vas a que te atiendan, tú primero tienes que pasar un proceso, papeles y que te llamen. Y recuerdo que yo bajé corriendo del carro y abrí las puertas y entré a la sala donde nos atendían y entonces de repente estaba diciéndole al doctor, me voy a morir. Y de una, claro, me tomaron la presión y estaba disparada y efectivamente el doctor dijo, sí, tienes la presión disparada, entonces ya me acostaron, me colocaron medicamento y me la estabilizaron. Pero recordaba esto de la mujer, del flujo de sangre. Yo creo que muchas veces con Jesús tenemos que hacer como tocar el borde del manto, como Señor, ¿cierto? Yo fui a un médico luego de esa oportunidad que tuvimos allá y el médico me dijo, mujer, tú no tienes nada, ya estás sana. Y desde ese momento mi presión se estabilizó. Cuando todo el mundo, todos los médicos estaban diciendo, así vas a quedar tomando medicamento. Cuando ese hombre habló a mi vida, yo recuerdo, yo lo miré y fue como haber recibido esa inyección de fe, como yo estoy sana. Yo después le decía a Jesús, Señor, perdóname por dudar tanto de lo que tú haces en mi vida. Y muchas veces necesitamos tocar el borde del manto para poder recibir esa sanidad. Entonces yo les declaro que ustedes son de los que día a día dicen, Señor, no solo tu manto, tenemos el acceso a tu presencia, a estar contigo para ser sanados. Hay un hombre que era un trapecista, de los mejores trapecistas, y resulta que ese hombre cruzaba las cuerdas, así paradito, y decidió hacer un truco maravilloso, colocar una cuerda de las cataratas del Niágara al otro lado. Y ese hombre le decía a la gente, a la multitud, ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta cuerda hasta el otro lado? Y todos decían sí, porque lo habían visto hacer cosas muy grandes. Entonces él cruzó. Todos felices afirmaron al hombre y entonces el hombre dice, bueno, se las voy a hacer más grande. ¿Ustedes creen que puedo pasar esta cuerda con una carretilla en la mano? Y todos, sí, tú puedes, bien. Y el hombre pasó la cuerda con la carretilla en la mano. Entonces él dice, ahora se las voy a hacer más grande. ¿Ustedes creen que puedo colocar unos ladrillos en esta carretilla y pasar al otro lado? Y todos, sí, creemos.
Entonces él dice, listo, y pasó al otro lado, y cuando de repente les dice, ahora más grande que esto, ¿ustedes creen que puedo pasar con esta carretilla, con estos ladrillos y con algunos de ustedes como voluntarios? Y entonces todos guardaron silencio. Y muchas veces nuestra fe está así. Estamos, sí creo Jesús, bien. Y de repente cuando viene la prueba y cuando viene el momento de móntate a la carretilla, yo te paso. Entonces como que, cierto. Entonces el Señor quiere hoy activar tu fe y hacer que seas un hombre y una mujer con una fe más grande, como la semilla de mostaza siquiera. Si tuvieras fe como esa semilla de mostaza, le dirías a ese monte que se quite y ese monte se quitaría. ¿Ustedes lo creen? Recíbalo. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y en este mismo momento tú te montas a esa carretilla y comienzas a pasar por esa cuerda, tal vez donde la rodea la oscuridad, donde la rodean las circunstancias adversas, pero tú sabes que estás en las manos de aquel perfecto, de aquel que todo lo puede, de aquel que es capaz de cruzar sobre esa cuerda de los temores, de la inseguridad. Móntate en esa carretilla. Les voy a pedir si pueden colocar la canción. En primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ustedes han nacido de nuevo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que tomes estas palabras Hijo mío, de parte de Dios. conozco tu caminar. He estado aquí en tu felicidad. Siempre ha estado contigo. Y en tu aflicción también contigo estoy. Yo sé lo que hay en tu corazón. Te digo, cree. Y esta noche simplemente dile, Señor, yo creo, no temo más. No dudes más. No quiero dudar más de lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Yo soy el Dios de lo imposible. Vencerás si crees en mí. Tan solo cree y pon tu fe en mí. Dile al Señor que colocas toda tu fe, tu confianza en Él, que no vas a dudar más en tu corazón. Todo es posible si puedes creer. No hay nada imposible. Si pasas por las aguas, allí yo estaré. Y si andas por el fuego, no te quemarás. No temas, yo contigo estoy. Te digo, cree, no temas. Es el Padre quien te lleva por esa cuerda. No dudes más. Y vas a llegar al otro lado. Aquellas cosas que eran imposibles para ti, el Señor te lleva en sus propias manos. Pon tu fe en mí. Te digo, cree, no temas.
en mí, no dudes más y yo haré. Yo soy el Dios de lo imposible, vencerás si crees en mí, tan solo cree y pon tu fe en mí, tan solo cree y pon tu fe en mí, tan solo cree y pon tu fe en mí. Al Señor que hoy te arrojas de sus brazos de amor, que hoy descansas en Él, que dejas de esforzarte tanto y que comienzas a confiar más y más en su voluntad. La fe que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy declarando que la fe de tus hijos en esta noche crece, aumenta, Señor, para vencer al mundo. Jesús, en una de sus parábolas, nos muestra 4 terrenos. Y refuerza mi convicción. Nos muestra que la palabra es una semilla. Y hay un terreno que crece como entre espinos, y es la representación del mundo. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que esos espinos se secan sobre sus vidas, sobre la palabra que ya hay sembrada en sus corazones, y que esa semilla germina y crece, y que ustedes vencen al mundo, porque hoy esa fe se está ensanchando, está acrecentando dentro de cada uno de ustedes. ¿Qué tal si levantan sus manos y reciben por fe la fe? Espíritu Santo, ¿qué tal si le dices al Espíritu Santo, derrama tu fe sobre mí? Para que también estoy dispuesto a recibir este regalo, la fe que vence al mundo, la fe para conquistar, la fe para poseer, la fe para establecer tu reino sobre esta tierra. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay creyentes tuyos, Señor, que profesan y confiesan la salvación. Yo los bendigo en esta noche con una fe extrema. Yo los bendigo en esta noche y declaro que de sus bocas sale bendición. Hoy se libera la fe en cada uno de ustedes, y ustedes son como esos hombres de fe que habla en el libro de Hebreos, hombres y mujeres valientes, así como Eliseo, así como Elías, así como Sara, como Abraham, como hombres que oraron por lo imposible. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que ustedes son esos hombres y mujeres que están apareciendo ahí en ese libro de Hebreos. Hombres y mujeres que tal vez no vieron lo por venir, estos hombres del Antiguo Testamento, pero nosotros somos hombres y mujeres que veremos, porque ya la promesa está aquí, que es el Espíritu Santo, la promesa de ese nuevo reino. Las bendiciones son para ¿cuándo? Para ahora, para el ya, para el presente, para ver el reino de Dios obrando sobre cada uno de ustedes, hombres y mujeres de fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Jesús? Solo para recordar una información, dentro de 8 días es festivo y no vamos a tener inmersión en el IMES porque es Semana Santa, entonces los esperamos en 15 días a todos. ¿Listo? Si hay alguno de los que está acá que no asiste a una célula, puede pasar allí a la mesa y nos regala sus daticos para ubicarlo en una célula cercana a su casa. Entonces los bendecimos, los amamos y gracias por estar acá recibiendo esa fuente de agua viva que es Jesús.